En este segundo vídeo de la metodología del aula invertida nos vamos a meter de lleno en el temario. Vamos a hacer primero una definición del primer principio de la termodinámica y vamos a describir las ecuaciones que lo gobiernan. Para ello vamos a tener que definir el calor y el criterio de signos que se aplica y el trabajo también con su criterio de signos. Para definir el primer principio de la termodinámica a veces se hace uso de un principio cero, que dice que si se pone un objeto con una cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambiarán calor hasta que sus temperaturas se igualen. A veces esto entra dentro del primer principio y otras veces se utiliza como un principio cero. Lo que establece el primer principio es que la energía del universo se mantiene constante, o que el incremento de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor que recibe más el trabajo que realizan sobre él fuerzas externas. La expresión matemática que define esto es que el incremento en la energía interna del sistema, en valor absoluto, es igual al incremento en la energía interna de los alrededores, haciendo que la energía total del universo, el incremento, sea igual a cero. Por otro lado, hemos dicho que el incremento de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor que recibe, que vemos en la segunda parte de la expresión Q, más el trabajo que realizan sobre él las fuerzas externas, W. Como veremos más adelante, esto es igual a la energía final menos la energía inicial. También hay dos principios más de la termodinámica de los que hablaremos con detenimiento en el siguiente vídeo. Tenemos que definir, por tanto, qué es calor y qué es trabajo. Pero primero tenemos que hacer un esfuerzo por entender que existe un convenio de signos y que este convenio de signos no siempre se utiliza. Nosotros en esta clase vamos a utilizar siempre el criterio de signos de la IUPAC, que es la Asociación Internacional de Física y Química Aplicada, que establece que el incremento de energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo. Os encontraréis en distintos textos y a lo mejor en cursos más avanzados con que esto se dice de otra manera. Se dice que la energía interna de un sistema es igual al calor menos el trabajo. Esto, aunque puede parecer que es una incongruencia, simplemente depende de cómo hayas definido trabajo, que lo definiremos en un par de diapositivas. Por tanto, decimos que la energía interna es igual al calor más trabajo. Y la energía interna es la energía que contiene un sistema. En principio, para todos los sistemas habrá una parte de energía potencial y otra parte de energía cinética, definiendo como energía cinética aquella que está asociada a los movimientos moleculares o los movimientos de electrones, y la energía potencial aquella que se da entre la interacción de las distintas partículas que la forman. Electrones y núcleos dan atracciones positivas, y electrones con electrones y núcleos con núcleos ofrecen repulsiones. Para establecer el calor lo definimos como la cantidad de la energía transferida entre dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura. Nosotros la expresión matemática que utilizamos es que el calor es igual a una variable que depende de la cantidad de masa que tenemos en el sistema por una constante que depende de la naturaleza del material y un cambio de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Para definir el criterio de signos que vamos a utilizar a lo largo de este curso, vamos a decir que cuando el calor absorbe energía, el calor es positivo, mientras que cuando el sistema cede energía, trataremos ese calor como negativo. Por tanto, cuando nosotros queramos calcular un calor de reacción, un calor de cualquier tipo de transformación, deberemos saber de cuánta cantidad de materia estamos hablando, cuál es la razón de intercambio de energía con la temperatura, que sabemos que es una constante, por el incremento de temperatura. ¿De acuerdo? Estas cuatro expresiones vienen a representar lo mismo, solo que en distintas ocasiones hablaremos del calor a presión constante o del calor a volumen constante. También podremos utilizar la masa en gramos o el número de moles.
De esta manera, el calor específico de una sustancia queda definido como la cantidad de calor requerida para aumentar en 1 grado Kelvin o en 1 grado centígrado, como veremos la escala es igual, la temperatura de 1 gramo de una sustancia. Y el calor molar será por la cantidad de moles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos piden calcular cuál es el calor necesario para calentar 40 litros de agua de 22 a 39 grados, como sabemos que el calor intercambiado por un sistema es igual a una cantidad de masa multiplicado por un calor específico y por un incremento de temperatura, conocemos la masa que podemos sacar de los litros de agua que tenemos en el sistema y el incremento de calor de la temperatura final y la temperatura inicial. De la diapositiva anterior sabemos que el calor específico del agua es igual a 4,184 julios por gramo a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. ¿De acuerdo? Si nosotros calculamos el incremento de temperatura en Kelvin y la masa en gramos, podremos utilizar este calor específico sin tener que cambiar las unidades. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el incremento de temperatura. El incremento de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Si utilizamos los valores absolutos, incremento de T es igual a 273,14 más 39, temperatura final, menos 273,14 más 22. ¿De acuerdo? Aquí sacamos que el incremento de temperatura, o sea, la diferencia entre 39 y 22 grados, es igual a 17 Kelvin. Si tenemos un volumen de 40 litros, sabemos que este volumen de 40 litros es igual a 40 kilos, puesto que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo partido por litro. ¿De acuerdo? Con lo cual, si lo transformamos todo en gramos, sabemos que tenemos 40.000 gramos de agua. Muy bien, pues para calcular el calor solo necesitamos multiplicar esos 40.000 gramos de agua por 4,18 julios por gramo a la menos 1 y por Kelvin a la menos 1, multiplicado a su vez por el incremento de T, que son 17 Kelvin. Si nos fijamos en las unidades, los grados Kelvin se nos van con los grados Kelvin, los gramos se nos van con los gramos y el calor final nos queda en las unidades que conocemos de energía, que son julios. En este caso el resultado da 2.845.120 julios. O lo que es lo mismo, el calor es igual a 2.845 kilojulios. ¿De acuerdo? Según el criterio de signos, como nuestro sistema está ganando energía, está ganando temperatura, el calor que es necesario es positivo. Simplemente para que nos sirva de comparación estos 2.845 kilojulios, podemos ver que la cantidad de energía que contiene un Big Mac son 2.300 calorías, que es aproximadamente la energía que contienen 45 gramos de gasolina. Vamos a continuar con nuestras definiciones de calor y de trabajo. El trabajo, en termoquímica, lo definimos como el trabajo realizado por una fuerza exterior sobre el sistema y lo llamamos trabajo P por V. Si vemos nuestras ecuaciones de trabajo, donde W es igual a F exterior por diferencial de X, si nosotros nos fijamos en este cilindro, donde hay una fuerza exterior que está empujando hacia abajo, hacia el émbolo, creando un diferencial de X, podemos ver que estamos tratando de una compresión, ¿de acuerdo? El volumen disminuye. Si nosotros multiplicamos la expresión de F por diferencial de X por la superficie de este cilindro imaginario, lo multiplicamos y lo dividimos por la misma variable, no estamos cambiando el valor total de esta expresión. Y lo que vemos es que nos queda una parte que es F exterior partido por S, siendo S una superficie. Una fuerza partido por un área es igual a la presión,
con lo cual decimos que el trabajo es igual a la presión por un S diferencial de X, que si os fijáis, esto es lo mismo que la diferencia en el volumen que había entre el estado inicial y el estado final, con lo cual decimos que el trabajo P por V es igual a la presión exterior, que no cambia, multiplicado por el volumen final menos el volumen inicial. Esto es, W es igual a menos P exterior por delta de V. También necesitamos definir el criterio de signos. En una compresión el trabajo será mayor que cero, puesto que el volumen final es menor al volumen inicial. Y en una expansión el trabajo será menor que cero, puesto que el volumen final es mayor al volumen inicial. Por tanto, hemos definido la energía interna como el cambio entre la energía final de un sistema menos la energía inicial. Y hemos dicho que las únicas maneras que se pueden producir estos cambios es mientras el intercambio de calor y de trabajo. Hemos definido un sistema con una energía que aumenta cuando el sistema recibe energía en forma de calor o de trabajo. El incremento de energía será negativa cuando el sistema es el que da energía al resto del universo, y cuando el incremento de energía es igual a cero, el sistema mantiene su energía, puede recibir calor y realizar un trabajo, o dar calor y recibir un trabajo. Las fórmulas y conceptos que deberíamos memorizar para poder desarrollar el trabajo en aula en la siguiente clase serán, por tanto, las expresiones del primer principio de la termodinámica, que establecen que el incremento en energía interna de un sistema es igual a Q más W, teniendo como criterio de signos que cuando delta de T es mayor que cero el calor es positivo, y cuando delta de T es negativo el calor es también negativo. Sabemos que la energía interna del universo no va a cambiar, y eso lo representamos como que la energía que gana o pierde un sistema en valor absoluto es igual a la energía que gana o pierde los alrededores de este sistema. Y por último hemos definido el trabajo como menos presión exterior por incremento de volumen, y esto nos da un criterio de signos donde la compresión produce un trabajo positivo y la expansión produce un trabajo negativo. Aprender estos conceptos de memoria es parte del trabajo del aula invertida, para que podamos en clase trabajar con estos sistemas y conseguir cierta soltura a la hora de resolver problemas.